Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos una pantalla de LG, se trata de la LG Ultra Gear, en este caso es un modelo curvo 800R, es un monitor gaming de 45 pulgadas que además tiene una frecuencia de 240 Hz en una pantalla 21:9 con 3440 x 1440 píxeles. Además de eso tenemos un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0,03 GTG y es compatible con Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Pro. Lo que estamos viendo es un panel OLED, en concreto es un WOLED, que es otro tipo de panel OLED de los muchos que hay en el mercado. Y en este caso nos ofrece un subpíxel blanco aparte de los subpíxeles habituales, que lo que hace es dar un poco más de brillo para que a la hora de jugar, por lo que vamos a repetir varias veces en el vídeo, se va a ver estupendo, ¿vale? Los colores van a ser muy vivos. Pero cuando estamos trabajando con mucho texto en pantalla puede llegar a ser algo incómodo y si estamos haciendo tareas de ofimática o estamos viendo alguna página en la que tenga mucho texto, puede ser un poco molesto y puede dar la sensación de que el texto se está difuminando un poco. Pero obviamente si lo vamos a utilizar para gaming es genial. Aquí, como estamos viendo, es un vídeo de LG que tienen de ejemplo online y hemos jugado un poco con las luces, dejando a oscuras la habitación y dando algo de luz para ver los brillos. Lo que vemos es algo de ruido normal al grabar la pantalla de forma directa, pero en general lo que os interesa, que son los brillos, no hemos tenido casi ningún brillo, tampoco estamos dando una luz muy directa, estamos hablando de una luz de día o lateral. Una cosa que no nos gusta es la densidad de píxeles, estamos hablando de 83,8 píxeles por pulgada, que son bastante pocos píxeles, aunque si estamos a una distancia de unos 100 centímetros, que es a la distancia mínima a la que habría que estar de este pedazo de monitor, no vamos a distinguir los píxeles, ni mucho menos, vamos a ver muy bien. No es algo destacable, simplemente es para que lo veamos, que son una densidad de píxeles tan baja que si nos acercamos llegamos a apreciar cada píxel. Viendo el lateral de la pantalla vemos la curva que hace, es muy pronunciada junto a estos LED que se encuentran en ambos laterales de este hexágono irregular que sostiene el panel, además de un pequeño LED en la parte inferior. Después, mirando la parte de atrás, vemos un poco más el pie, con el cual podemos además cambiar la altura hasta unos 110 milímetros, podemos inclinar la pantalla de menos 5 a 15 grados, girarlo de menos 10 grados a 10 grados y además tiene compatibilidad con el soporte VESA de 100% milímetros. En cuanto a sus conexiones, disponemos de dos HDMI, un DisplayPort, una salida de audio óptico, además de un USB-B y dos USB-A 3.0 como su conector de cable de corriente. También tenemos en la parte inferior de la pantalla la conexión de audio DTS-X. No disponemos de altavoces en la parte inferior de la pantalla, que hubiera sido un detalle, pero supongo que lo que LG quiere es que utilicemos auriculares para ese efecto de audio 3D. Tenemos además un mando que nos da LG junto al monitor, en el cual podemos meternos en la configuración, ya que con el botón de encendido y apagado inferior no podemos llegar hasta este nivel de configuración, con una herramienta para poder cambiarle la pila. Además tenemos en el mando dos botones configurables para poner las opciones que queramos. Y ya aquí dentro de la configuración lo que tenemos son varias opciones, entre ellas el modo de juego, donde podemos poner ciertas configuraciones predeterminadas por la propia pantalla o elegir unas nuestras. También tenemos la opción de ajustar el juego con el VRR, que es el que nos ha dado problemas, un crosshair, un contador de FPS y una forma de reiniciar. Podemos ajustar la imagen, brillo y demás y reiniciarla. También tenemos diferentes entradas, las tres entradas HDMI, 1, 2 y DisplayPort, la relación de aspecto, el cambio automático y el PVP y PIP, cosa que me parece muy curiosa porque podemos tener, por ejemplo, una Play y el propio ordenador, nuestro ordenador funcionando y viéndolo ambos en la pantalla. También tenemos en opciones generales idiomas, podemos cambiar aquí el color de los LED, tanto el lateral como inferior, la tecla predefinida que hemos hablado de antes, la salida de sonido, activar o desactivar el DTS, el modo de suspensión profunda, espera automática, versiones, etcétera, un poco más de información y la opción de reiniciar todos los ajustes generales. Obviamente podemos tocar la configuración hasta una configuración que más nos convenga o que sea más cómoda para nosotros, aunque las que vienen predefinidas por LG son bastante buenas. Lo hemos probado, como estamos viendo, con el CS2, el tragabalas de 2023, y se ve espectacular, se ve muy bien, no ha tenido ningún delay, ha ido perfecto, funciona a la resolución más alta y los colores se ven vivos, se ven perfectos. Jugando con una luz lateral o con la persiana subida hasta arriba y con el sol dándonos, se nota ese brillo y puede llegar a ser molesto, pero si no ponemos luz directa la verdad es que se ve muy bien, no afecta en nada y los colores son increíbles.
y se disfruta muchísimo. Jugando a League of Legends, el juego que a todo el mundo le gusta y que todo el mundo odia, nos ha pasado algo curioso con el DisplayPort, y es que, como estamos viendo, ha tenido varios saltos en el que DisplayPort ha dejado de funcionar y hemos probado a cambiar un poquito la configuración, aunque no hay mucho que cambiar en estas opciones. Lo que tenemos es pantalla sin bordes, pantalla completa, y al poner pantalla completa, obviamente con todo al tope porque nuestro ordenador nos lo permite, nos ha pasado esto. La pantalla se ha quedado en negro, no volvía, y lo que hemos tenido que hacer al final es desconectar el DisplayPort y conectar el HDMI para trabajar sobre él. De hecho, hemos intentado enseñar también otras partes, como puede ser, por ejemplo, la edición de vídeo y demás con el DisplayPort, pero por alguna razón el HDR, no sabemos si es por el VRR o por el HRR o por HDR, pero lo que hacía era saltar, entrar y salir todo el rato, por lo que seguramente sea esa el causante, el motivo de que la pantalla lo que hiciera fuera venir e irse. Como estamos viendo, lo ha hecho otra vez, pero no había manera de volver, así que como lo que hemos hecho es eso, desconectar el DisplayPort, poner HDMI y continuar con los tests. A nosotros este monitor de LG Ultra Gear nos ha convencido para el gaming totalmente, o sea, se ha disfrutado muchísimo los tiempos de juego, pero a la hora de trabajar con él y leer documentación y demás, no nos ha resultado nada cómodo, pero eso ya depende de cada uno. De todas formas, hay que tener en cuenta su precio, que son unos 1.500 euros actualmente. Obviamente, si lo vas a utilizar para gaming y eres una persona que no digamos que se dedique a ello, pero que sí que le gusta jugar de una forma semiprofesional o incluso profesional, es un precio a pagar porque el monitor es muy bueno para ello. Está pensado para funcionar perfectamente con todas las consolas actuales y se adapta perfectamente a cualquier configuración, pero si lo vas a utilizar también para el día a día y demás, obviamente en opinión propia no es el monitor que estás buscando. Quizás estés buscando un monitor que sea más barato, pero no por el hecho de que sea más barato, sino porque te va a dar unas prestaciones más genéricas, va a ser más polivalente, digamos, y va a funcionar perfectamente tanto para jugar como para un uso diario. Y hasta aquí esta review de este monitor de LG. Esperamos que toda la información que os hemos dado sea de ayuda y que además os ayude a decidiros si estáis buscando algo por el estilo. Sois libres de suscribiros, de darnos like al vídeo y compartirlo si queréis, así podremos seguir trayendo más hardware para vosotros. Un saludo y hasta la próxima.